Mientras avanza la investigación para intentar esclarecer el cuádruple asesinato del barrio Maracaná, el patrullaje aumentó en la zona, pero la comunidad sigue reclamando intervenciones más profundas. Varias instituciones como el Ministerio del Interior, INAU, MIDES, Municipio A, trabajan buscando coordinar acciones y se anunció que vecinos y vecinas van a estar participando en las próximas horas de una reunión para justamente analizar esta situación. Los vecinos y vecinas están pidiendo mayor iluminación y cámaras de seguridad. En las últimas horas surgió una convocatoria para concentrarse esta tarde y marchar desde la escuela 324, pero tanto la comunidad educativa como barrial aclararon que no acompañan esta iniciativa. Para el sociólogo Luis Eduardo Moraz, la violencia que está surgiendo en los barrios muestra una grave omisión del Estado en la construcción de ciudadanía y en la integración social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 11 grados tan solo a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro, vientos soplando del sector sur al noreste, entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 14 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Tomás Gómez, desde José Valle y Ordóñez hasta Tibot, hasta las 14 horas, hasta dentro de un ratito están trabajando para UTE. Pablo de María, entre 18 y Colonia, hay trabajo de hormigonado hasta las 19 y 30 horas. Ocibirs, entre Oceanía e Islas Fiji, hasta las 4 de la tarde, en este caso va a estar trabajando UTE. Vemos los principales titulares que se están destacando a esta hora. Este martes la Cámara de Diputados tratará las modificaciones del Senado a la Ley de Medios, que deberá confirmar o rechazar. El sindicato de Antel denuncia que el proyecto es un atentado contra la empresa pública y se moviliza al Parlamento con un paro nacional de 24 horas. La Sociedad Interamericana de Prensa se suma a las organizaciones internacionales que considera antidemocrático el proyecto de ley de medios que aprobó el Senado y la compara con las que existen en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Desde el organismo anunciaron que se comunicarán con el presidente Luis Lacalle Pou si diputados aprueban el proyecto. Integrantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho recurrirán a la decisión del Consejo Universitario, que creó una comisión de expertos para limitar la actividad del equipo docente. Mañana se celebra el Día Internacional de la Fertilidad. En Uruguay, casi 7 mujeres de cada 1000 hacen uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Las parejas provenientes del área metropolitana y del sector privado de salud tienen mayor acceso a los tratamientos de fertilidad. Claudia Sheinbaum, del partido Morena, será la primera mujer presidenta de México, al haber obtenido una ventaja de 30% en la votación de las elecciones celebradas este domingo, según confirmó el Instituto Nacional Electoral del país azteca. Como decíamos en la portada, en los próximos días varias instituciones como el Ministerio del Interior, el INAU, MIDES, Municipio A, vecinas y vecinos del barrio Maracaná van a estar participando de una reunión para analizar la situación que están viviendo y buscar una solución de fondo. Luego de este cuádruple asesinato, aumentó el patrullaje en los barrios, allí en esa zona, pero la comunidad está reclamando intervenciones más profundas. Vecinas y vecinos dijeron a MBD Noticias que se viene reclamando, por ejemplo, mayor iluminación y cámaras de seguridad. En las últimas horas surgió una convocatoria para concentrarse esta tarde y marchar desde la escuela 324, pero tanto la comunidad educativa como barrial aclararon que no están acompañando esta iniciativa. Para el sociólogo Luis Eduardo Moraz, la violencia que está surgiendo en los barrios está mostrando una grave omisión del Estado en la construcción de ciudadanía y en la integración social. Hay otro tipo de violencia que vive en determinados territorios de la ciudad, que es una violencia mucho más pronunciada, una violencia mucho más grave, una violencia que denuncia una renuncia del Estado, una grave omisión del Estado en construir ciudadanía. Hay un gran déficit de integración social, un déficit muy importante en la construcción de ciudadanía, porque la primera lectura que se hace en la sociedad, que hace muchas veces el sistema político con medidas como las que han aparecido el fin de semana, absolutamente inauditas, de sacar los militares a la calle, por ejemplo, una cosa increíble que un precandidato de sensibilidad wilsonista
Planteé la salida de los militares a la calle, una cosa totalmente inaudita que plantea un nivel de confusión muy importante. Pero lo cierto es que en determinados territorios hay una grave omisión del Estado en brindar el acceso a la justicia. O sea, nosotros la construcción que hacemos del tema, bueno, decir, bueno, son ajustes de cuenta y la persona tiene antecedentes delictivos. Claro. Cuando los niveles de aclaración de esos homicidios prácticamente son nulos o muy bajos, nosotros estamos planteando un grave déficit del Estado porque el Estado tiene que aclarar todos los homicidios. La construcción que hace la sociedad es uno menos, que se maten entre ellos. Sí. Y ahí hay un plus de violencia que se sitúa en determinados territorios. Y la comunidad educativa de la Escuela 324 se encuentra obviamente conmovida con el fallecimiento del niño de 11 años en ese asesinato. Se suspendieron las clases para hoy acudir al sepelio de este niño que se va a estar realizando en el cementerio del norte. Vamos a seguir con este tema porque tenemos otras voces. Por ejemplo, la ONG Plataforma Infancias y Adolescencias lanzó una campaña pública y social a propósito de estos eventos de violencia que tuvieron como víctimas a niñas, niños y adolescentes en barrios como Maracaná, Cerro, Punta de Rieles, así como también en el interior del país. El psicólogo Fernando Olivera dijo a MBD Noticias que la violencia hacia las infancias en Uruguay es cada vez más letal. La campaña en realidad surge hace un tiempo, venimos discutiendo desde diferentes espacios de Plataforma y Infancia y Adolescencia, que la integramos más de 50 organizaciones, el Comité de los Derechos del Niño, ANON y Servicios Universitarios, porque queríamos poner en tela de juicio muchas de las noticias que estaban saliendo sobre situaciones que estaban viviendo las infancias y adolescencias en diferentes puntos del país. Esta campaña intenta poner como en tela de juicio son balas perdidas, son enfrentamientos de banda, son disputas de territorio, para visibilizar muchas de las situaciones de violencia que están viviendo nuestros niñas y adolescentes, sobre todo las más vulnerables en todo el territorio nacional. En mayo largamos esta campaña y sacamos 3 placas en 3 semanas, vinculadas a diferentes situaciones, una en el Cerro, otra en Punta de Rieles, esta última en Maracaná, pero recuerdo las situaciones que se dio en Rivera, donde prendieron fuego una casa con 2 niños adentro, la del Pinar, bueno, a lo largo de este año han sido varias las situaciones de violencia cada vez más letal hacia las infancias y la adolescencia. Y el Frente Amplio va a resolver esta semana si convoca o no al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, a raíz de este cuádruple homicidio en el barrio Maracaná, incluyendo a este chiquito de 11 años y las repercusiones, además políticas de este caso. Por ejemplo, la precandidata Blanca Laura Raffo dijo que el gobierno redujo algunos índices de criminalidad, pero remarcó que mientras nos despertemos con estas noticias, está claro que el trabajo no está hecho. Nos produce un profundo dolor y frustración lo que acaba de pasar en Montevideo. Y no pueden pasar más esas cosas. Este gobierno cambió en materia de seguridad y mejoró, pero mientras haya días que nos despertemos con este tipo de noticias, está claro que el trabajo no está hecho. Por lo tanto, tenemos una propuesta de seguridad muy fuerte de cero tolerancia al narcotráfico y al crimen organizado. En esa propuesta nos apoyamos en un pilar que tiene que ver con la represión del delito y otro pilar que tiene que ver con la prevención del delito. Retomamos ideas del Guapo Larrañaga, como los allanamientos nocturnos con orden de un juez. Vamos a reforzar la Guardia Republicana en todo el país con 1000 efectivos más. En tercer lugar, vamos a usar la tecnología, vamos a duplicar las cámaras de videovigilancia, a poner más radares aéreos, a aumentar la cantidad de escáneres en el puerto y a poner toda la tecnología a la orden de la persecución del delito. Pero con reprimir solamente no alcanza. Por eso somos muy conscientes que tenemos que trabajar a nivel de los barrios en lo que es la prevención del delito. Por su parte, el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que no hay que banalizar la discusión sobre la inseguridad. Pidió dejar de echarle la culpa a Bonomi, el ex ministro del Interior, y propuso consensuar entre todos los partidos medidas a tomar en base a 3 o 4 ejes comunes. Algo cambió de unos años a esta parte
El tema es si lo agarramos en serio y lo analizamos en serio y definimos un análisis serio del asunto o seguimos banalizando la discusión. Cuando digo banalizar la discusión, digo llevarlo solo al terreno de yo lo hago bien, vos lo haces mal, yo mejoré un 32,5 y vos empeoraste un 4,3 y en ese ringirranga se nos va la vida. Mientras eso pasa, se nos va la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que sentarse a hablar en serio, tratar de blindar la discusión banal y sentarnos a plantear un par de cosas o 3 cosas que sean comunes, pero por lo menos aceptar entre todos que el crimen cambió, el delito cambió y que no podemos seguir pensando en la misma forma de hacer las cosas. O seguir echando la culpa a Bonomi. Yo creo que ya está, aflojamos un poco. Pero yo no caigo en la misma, yo no he hecho las culpas ni a Martinelli. Esto es un tema que hay que tomarlo con la seriedad que implica una política de Estado. Los diferentes precandidatos y precandidatas a la presidencia siguen presentando, mostrando sus equipos. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en el Hotel Hyatt, ahora en algunos minutos con nuestro compañero Federico Jurkovic. Entre tanto, les vamos contando otros temas que tienen que ver también con lo político, porque la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, va a presentar justamente mañana en Durazno la segunda etapa de su plan País, que va a tener 3 grandes capítulos y cuyo eje central va a ser el trabajo. Estamos en los retoques finales del plan, va a tener 3 grandes capítulos: sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, y en la intersección de esos 3 capítulos como eje central el trabajo. Estamos discutiendo todavía las medidas, vengo de una reunión donde el equipo sigue trabajando a todo vapor, así que no quiero adelantar mucho cuáles van a ser las medidas, pero van a estar en esos 3 campos, básicamente. Y en cuanto al financiamiento, ¿por dónde va a pasar para todo el Plan País? Bueno, lo que pasa es que hay una parte que es la parte de seguridad, que ya fue presupuestada, que ya fue estimada, que se estimó cuando lo lanzamos en el galpón de 0,4% del PIB, y en esta parte es una parte que no tiene tanto costo directo, sino que tiene más bien estímulos, ¿verdad?, para promover determinadas cosas. Y después los otros costos forman parte de compromisos que ya están en el programa. Vamos a una actividad en el Hotel Hyatt de la precandidata Carolina Cose, que ha reunido a varios de los exministros de Salud Pública que la van a estar acompañando. Federico Jurkovic está allí en el hotel. A ver si te podemos escuchar, Federico. Me pueden escuchar, Rosina, pero no ver. Muy buen mediodía para todos y todas. Estamos en el Hotel Hyatt de Montevideo, donde, como tú decías, está empezando en estos mismos momentos una actividad de campaña de la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose. Sistema Nacional Integrado de Salud es la convocatoria. En la mesa, como ustedes están viendo ahora en uso de la palabra, la directora de Salud de Montevideo, Virginia Cardoso, a su lado Jorge Venegas, Susana Muñiz, 2 exministros de Salud del Frente Amplio, Carolina Cose en el medio. También vemos entonces así a Jorge Basso y María Julia Muñoz, que también dirigieron la cartera de salud. María Julia Muñoz, sobre todo en el primer tramo, llevó adelante la reforma del sistema de salud. Se van a estar anunciando algunas medidas a impulsar en un eventual gobierno de Carolina Cose, si es que ganan las internas del 30 de junio y eventualmente en octubre, obviamente, y también valorar cómo ha sido la gestión de salud en el actual periodo de gobierno. Rosina, cada una de las personas que van a estar hablando, ahora lo hace Daniel Olesker y los dejo escuchando un poquito su intervención, han tenido responsabilidad en este ministerio y por tanto es relevante lo que van a estar diciendo. Ahí empieza a hablar Olesker, los escuchamos unos minutitos, ustedes sigan cuando quieran. Que no fue desarmado. Tendrá problemas, habrán cuestiones que no se hicieron bien, pero la estructura básica del sistema permanece y es sobre esa estructura básica que vamos a trabajar. Y este es un dato muy importante, cosa que no pasó en otras áreas de la sociedad. Es decir, el FONASA existe como tal, funciona como tal, con las mismas condiciones aquellas
desde cada quien según sus ingresos a cada quien según sus necesidades. Y la segunda es que las 5 acciones que voy a comentar, dentro de un paneo de cuestiones grandes, surgen del programa de gobierno del Frente, particularmente el trabajo de la unidad temática de salud, de la cual acá comparten esta actividad muchos de compañeras y compañeros. Paso, primera acción. El primer punto clave es eliminar la brecha de financiamiento que existe entre el sistema público y el sistema mutual. Cuando nosotros asumimos era 70% de la brecha, 70%. Logramos en 2014 llevarla entre un 15 y un 20%. Ese es el valor hoy. Después de allí quedó más o menos estancada. Y eso es imprescindible, que eliminemos esa brecha, porque parte de la calidad asistencial depende de cuánto se gasta por usuario en cada subsistema, y un 15-20% de diferencia hace, valga la redundancia, la diferencia. Esta es la primera acción. La segunda es algo que creo que es de las cosas más importantes y quizás más débiles que hemos tenido en el proceso de construcción del sistema, que es la complementación asistencial entre prestadores. Bueno, estamos viendo allí al ex ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, en el marco de este encuentro, iniciativa de la precandidata Carolina Cose, de ex ministros de Salud Pública que están analizando el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero también proyectando cuáles serían los ejes de trabajo de llegar al gobierno. Seguimos en política porque cerrado el plazo para la presentación de las listas que van a comparecer el próximo 30 de junio en las elecciones internas, comenzaron a surgir algunas polémicas, especialmente en filas blancas. En las últimas horas y desde la red social Instagram, una cuenta a nombre de Alejandro Astesiano cuestionó la militancia de la ex fiscal Gabriela Fossati. En sus posteos también arremetió contra Álvaro Delgado, tratándolo de mitómano. De parte de Astesiano, la justicia también se vende. Con esta leyenda, el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, se metió en la campaña nacionalista, cuestionando a la ex fiscal Gabriela Fossati. Astesiano acompañó el posteo de este sábado con la imagen de la lista 2004-2004 que impulsa la precandidatura de Laura Raffo y que tiene a Fossati en segundo lugar. La ex fiscal se incorporó al Partido Nacional en noviembre de 2023, 3 meses después de abandonar la fiscalía, adhiriendo a la agrupación Sumar. En febrero de ese año, mediante juicio abreviado, la magistrada había condenado al ex jefe de la custodia presidencial a 4 años y medio de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. En su cuenta de Instagram, Astesiano también envía varios mensajes al Partido Nacional y recibe comentarios que lo alientan, por ejemplo, a prender el ventilador y a publicar un libro contando toda su verdad. Entre las publicaciones hay una dirigida al precandidato Álvaro Delgado, con quien Astesiano coincidió los primeros años de gobierno en Torre Ejecutiva. En este caso se pregunta si cuando el ex secretario de Presidencia lo calificó como mitómano, estaba hablando de él o de la ex fiscal. En Colonia, la presencia del exalcalde blanco de Florencio Sánchez apoyando una lista para las internas en ese departamento desató polémica, con opiniones cruzadas entre los sectores que apoyan a Laura Raffo y los que están respaldando a Álvaro Delgado. Entre estos últimos está justamente la lista 322 de Alfredo Sánchez, que es el conocido como el hombre de las 1000 gauchadas, condenado por corrupción en 2021 y destituido por el Senado en 2023. La lista 322 del Partido Nacional en Colonia ostenta la foto de Alfredo Sánchez en su cabezal, el exalcalde condenado junto con su hijo edil y su hija concejala por dirigir una asociación para delinquir con base en el municipio de Florencio Sánchez. El hombre fue formalizado en 2021, renunció al Partido Nacional y fue sometido a juicio político en el Senado, siendo destituido en 2023. Sin embargo, meses atrás comenzó a circular el rumor de que volvía a la militancia blanca. En ese contexto, el precandidato Álvaro Delgado fue consultado el 27 de mayo en Soriano y dijo que formalmente no es ni candidato ni miembro del Partido Nacional, tal como lo consignó el portal Centenario. Y si bien Sánchez no se postula para la convención en las internas, la hoja de la 322 indica que es la lista de Sánchez alcalde, como también está claro que apoya al intendente Carlos Moreira, quien a su vez respalda a Álvaro Delgado para el 30 de junio. Antes que la lista, el exalcalde había estrenado comité, tal como lo consignó el portal Ecodigital en su edición del 14 de abril. Sobre este tema, la rival de Delgado en la interna blanca, Laura Raffo, dijo desconocer si el directorio del Partido Nacional se pronunció o no sobre el regreso de Sánchez, pero dejó en claro que si te apartaste de la ley, incumpliste, no tenés cabida en nuestra fuerza política, en referencia a su proyecto Sumar.
La precandidatura de Laura Raffo en la interna nacionalista también tiene el apoyo de dirigentes que, habiendo sido formalizados, renunciaron al Partido Nacional en el actual periodo de gobierno. Hablamos del ex candidato a intendente de Paysandú, Mario Bandera, que se incorporó al sector de Jorge Larrañaga Vidal. El ex candidato a intendente de Paysandú por el Partido Nacional en 2020, Mario Bandera, fue formalizado en 2022 por violencia doméstica y tenencia de armas de fuego de forma irregular, luego de ser denunciado por su pareja, la directora de Hacienda de la Intendencia de Paysandú. A raíz de ese episodio cumplió 9 meses de libertad a prueba y se le colocó tobillera electrónica, renunciando a sus cargos como convencional del Partido Nacional. Su nombre aparece ahora en el tercer lugar de la lista 22 de Paysandú, liderada por Jorge Larrañaga Vidal, con el sublema Sumar Alianza Paysandú. Fuentes cercanas al líder del sector confirmaron a MBD Noticias que se trata de la misma persona, argumentando que Bandera cumplió con las sanciones que le impusieron y volvió al partido. En este sentido, explicaron que el dirigente fue formalizado en el marco de una denuncia por violencia de género, asegurando que en este caso en particular no incluyó ningún tipo de agresión física. Esto último, explicaron las fuentes, fue determinante a la hora de evaluar su reincorporación a Sumar Avanza Paysandú. En la Intendencia de Montevideo hasta ahora se lanzan una serie de actividades para niñas, niños y adolescentes en el marco de los 300 años de Montevideo, y allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, bienvenido Eduardo. De julio, en lo que va a ser... Así es, Rosina, están presentando estas actividades que van desde junio a septiembre en diferentes partes de la ciudad. Incluyen, como novedad, la primer Bienal de Arte Infantil y Juvenil en la ciudad. Participan de esta conferencia el intendente Mauricio Zunino, también varios directores, entre ellos Federico Graña, María Inés Ovaldía y Leticia Rodríguez, quien está comentando parte de estas actividades que también a las que hay que sumar teatro en el aula y también Montevideo a jugar. Los dejo con la palabra de Leticia Rodríguez. Realmente nos tiene muy contentas de poder llevarla adelante, y también con un proceso de inclusión que hace que toda la gente que se encuentra, no solamente en los barrios, sino también en otros alrededores, pueda justamente participar de estos procesos. Gracias, Leti. Ahora le damos la palabra a Lucía para que nos cuente más o menos cómo va a ser Montevideo a jugar en distintos territorios de Montevideo. Hola para todos y para todas. Para nosotras y nosotros es un gusto estar como comunicando todas estas acciones que se van a estar haciendo para las infancias y las adolescencias en Montevideo. Algunas que vienen como desde hace un tiempo y es el resultado también de un proceso como de años de esta gestión, y también otras que surgen en el marco de los 300 años y que tienen también todo un proceso atrás, como estaba contando Leticia. Montevideo a jugar va a tener diversas actividades en distintos puntos de Montevideo. En el espacio modelo, la primera semana de julio va a ser más para las infancias y la segunda semana de julio va a ser para las adolescencias. Y ahí está toda la infraestructura del modelo que ha quedado precioso, un parque techado muy lindo, pero también va a haber como propuestas culturales y lúdicas para las niñas, niños y adolescentes. Después va a haber actividades en el 2 y 3 de julio en el municipio G, en el polideportivo, con Juegos del Mundo y diversas actividades también lúdicas y para niños y para niñas, también como con cierres musicales, actividades culturales, talleres. Y el 4 y 5 de julio en el municipio A, en el Centro Cultural Julia Arévalo, también con una propuesta muy parecida a la del municipio G. Un poco también el trabajo de Montevideo a jugar y el proceso que ha desarrollado durante este tiempo ha sido como de poder trabajar transversalmente con las diferentes unidades, los diferentes servicios de la Intendencia para poder unificar en una propuesta para niñas y para niños y adolescentes diversas propuestas, el trabajar el derecho a la ciudad, trabajar el derecho a los espacios públicos y se ha hecho como una coordinación entre todos y todas, donde también hay distintos servicios de la Intendencia que se muestran más allá de las propuestas más lúdicas, así que los invitamos y las invitamos a todos y todas a participar.
Gracias, Lu. Yo creo que la experiencia, las que no fueron o los que no fueron, vayan a las actividades que se hacen en el espacio modelo y también en distintos territorios. Hay algunas cosas que está bueno remarcar, que las decimos siempre, son actividades que son gratuitas, todas ellas. Bien, vamos con otros temas. Este martes la Cámara de Diputados va a tratar el nuevo texto de la Ley de Medios que dará sanción definitiva o rechazará el proyecto con las modificaciones que realizó el Senado. Entre las modificaciones a consideración está la posibilidad para los cableoperadores de comercializar servicios de Internet por redes propias o contratando otras redes. El sindicato de Antel, Sutel, denuncia esto como un atentado contra la empresa pública y realiza un paro nacional de 24 horas con movilización. Hay todo un componente del análisis del esquema de medios y de telecomunicaciones que se queda de lado y que tiene que ver con la dimensión social y el papel que juega nuestra empresa pública. Esa es principalmente la razón por la que los trabajadores y trabajadoras de Antel el día de mañana paramos, justamente para que no quede invisible que esta discusión también tiene que ver con comprometer a nuestro país en materia de telecomunicaciones en el desarrollo de un conjunto de políticas públicas que mañana puedan garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones. Los trabajadores reclaman políticas públicas que aseguren el acceso universal a las comunicaciones. Los trabajadores mantienen reuniones con legisladores y en ese marco se les informó que el presidente Lacalle Pou vetaría el artículo 72. No es el único artículo, por decirlo de alguna forma, que si el presidente de la República lo veta, la ley quedaría en condiciones de avanzar. La ley en todo su contexto es mala, no tiene un aspecto bueno, al contrario. Para todo lo que tiene que ver con el proceso de Antel, su desarrollo, el alcanzar con las telecomunicaciones a los hogares más sensibles de la sociedad, como lo ha hecho Antel hasta ahora, el Universal Hogares y todo lo que tiene que ver con la comunicación, está en serio riesgo con esta ley. La principal crítica al proyecto de modificación está en el aditivo propuesto por Cabildo Abierto que pretende regular las opiniones y la información que brinda el periodismo. El articulado agregado sin previo aviso señala que los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural, equilibrada. En el mismo sentido, Cabildo Abierto había planteado, cuando el proyecto se trató en diputados, la creación de una junta que garantizara la pluralidad en los medios, pero esto fue rechazado. Si se ratifican los cambios en la ley, la Sociedad Interamericana de Prensa se va a comunicar con el presidente Lacalle Pou. No, pero sí hemos hecho contactos informales con legisladores y con funcionarios del gobierno para transmitirle nuestra preocupación. Y bueno, el documento, la declaración de estos días fue también un llamado público a que se tome en consideración estas objeciones que no son solo nuestras, sino de otras instituciones también que defienden la libertad de prensa en el continente. Y como digo, también nuestra preocupación y nuestra sorpresa de que Uruguay tome este camino. Aspiramos, por un lado, a que la Cámara de Representantes se pueda, de algún modo, poner freno a esto. Si no, obviamente, está siempre la posibilidad de que el presidente, aunque entiendo que el proyecto surge del mismo oficialismo, pero de que el presidente vete la ley, y si no, bueno, que de algún modo se pueda frenar antes de que entre en ejercicio pleno el texto este. Nosotros creemos, por la experiencia, la demostración de ejercicio de libertad de expresión y de libertad democrática que existe en Uruguay, aspiramos a que esto no llegue a ser sancionado. Si así no lo fuera, realmente, bueno, vamos a tomar contacto con las autoridades máximas del país para hacerle notar esto mismo que estamos hablando acá, de que viola todas las normas interamericanas e internacionales en la materia y que sería un gravísimo retroceso para la democracia y la institucionalidad en Uruguay. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida.
Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 11 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria celebró este fin de semana su asamblea anual. En ese marco, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Ignacio Bufa, dijo que de los 6.000 créditos que otorgó su Secretaría de Estado, más de la tercera parte fueron asignados al sector granjero. Y resaltando el rol de las mujeres en ese sector, Bufa reflexionó que muchas veces se interpreta mal lo que hace el ministerio porque se le pone el mote de género y el género a veces genera sarpullido en la gente, dijo. De los 6.000 créditos que se dio al ministerio en estas condiciones, 2.000 y pico recayeron en el sector granjero. ¿Es suficiente? Claro que no, nada es suficiente. Que se caiga la producción de años de cualquier empresa de ustedes con este crédito nunca va a ser suficiente. También, obviamente, uno tiene que trabajar para la coyuntura, pero para trabajar para las cosas de desarrollar. Se siguieron trabajando, para desarrollar el sector, se siguieron trabajando con los planes de industrialización, con los planes productivos, con el manejo regional de plagas. Se siguieron trabajando impulsando el rol de las mujeres y jerarquizando a la mujer en esa construcción de desarrollo, en esa base de desarrollo. Muchas veces se malinterpreta lo que hace el ministerio porque se le pone el mote de género y el género a veces genera salpullido a la gente y en realidad son proyectos de desarrollo que si no incorporan a la mujer poco sentido tienen, y más cuando hablamos de temas tan importantes como la asociación generacional. Vaya si será importante considerar a la mujer y a la familia en esos procesos de asociación generacional. El colectivo Mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos celebró sus 4 años en la Sala Lazaroff. En diálogo con MB de Noticias, algunas de sus integrantes reflexionaron sobre el rol de las mujeres organizadas y su trabajo en los asentamientos. Toda la sociedad debemos reconocer que hay una deuda histórica con la mayor parte de la población. Hay un círculo vicioso, el círculo de generar pobreza, que lo hace el propio sistema en el que estamos viviendo, pero está tan normalizado que parece que no podemos hacer nada y que tenemos que aceptar esto lo que nos toca, ¿no? Nuestra intención es incidir en las políticas sociales para revertir la realidad tan cruda que se vive en los barrios, ¿no? De vulneración de derechos, pero también llevamos adelante clases de apoyo, talleres de graffiti, de teatro, de percusión afro-uruguaya. Nosotras siempre reclamamos medidas integrales para los asentamientos y este año estamos haciendo todo el énfasis en una renta básica universal e incondicional que tiene que ser universal porque si no siempre va a haber gente que la necesite, personas, y van a quedar afuera. O sea, tenemos claro que va a ser gradual y que va a llevar un tiempo, pero la propuesta nuestra es que el objetivo tiene que ser sacar a la gente de la pobreza. Hay que generar oportunidades a todas las personas, cosa que en los asentamientos por generaciones no se ha logrado. ¿Qué pasa? Nosotras vamos a los asentamientos y la gente tiene hambre. Estamos cayendo tan bajo que nos dificulta que las personas logren tener un crecimiento personal, pero eso es por la falta de respuestas del Estado históricamente, ¿no? Si bien Uruguay ofrece tratamientos de reproducción humana asistida en el sistema de salud, solo 16% de quienes acceden provienen del sector público. La edad de la mujer y los copagos siguen siendo una barrera importante al momento de acceder a tratamientos y el éxito de la misma, según el ginecólogo Gabriel de la Fuente, que es de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana y que lo dijo aquí en el marco de la Semana de la Fertilidad. En Uruguay, casi 7 mujeres de cada 1000 hacen uso de las técnicas de reproducción humana asistida, según el Fondo Nacional de Recursos, y hay un desbalance a favor de parejas provenientes de Montevideo, Maldonado y Canelones en el acceso a tratamientos. No solo hay una diferencia entre la población metropolitana y el interior, sino que hay una diferencia que es abismal entre la cobertura pública y la cobertura privada. El 84% de las parejas que se están haciendo tratamientos de reproducción asistida obedecen al subsector privado, o sea, tienen mutualistas o seguros. Solo el 16% de las parejas que se están haciendo tratamientos de reproducción asistida
corresponden al subsector público. Que en realidad es una población que puede tener algunas diferencias y que puede ser que en ese sector público veamos una maternidad más temprana, pero creemos que más allá de eso, claramente, en realidad hay una población importante que no está accediendo a la cobertura. Por otro lado, De la Fuente destacó que Uruguay está entre los primeros países de la región en nacidos vivos por transferencia embrionaria, pero hay barreras para el acceso a los tratamientos financiados, entre otras cosas porque es para mujeres menores de 40 años. Tener un índice de masa corporal bajo, no consumir tóxicos, no fumar. Y luego, respecto a los copagos, hay un copago que es variable. Las tasas de embarazo con los tratamientos de reproducción asistida son bajas. Entonces muchas parejas tienen que pasar por múltiples intentos. Con lo cual esos copagos terminan siendo también una mochila para que las parejas puedan avanzar en realizar múltiples tratamientos. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo anunció que se van a retomar las excavaciones junto al Batallón 13 y van a continuar con las del 14, además de que se va a seguir trabajando en nuevos predios privados. Desde madres y familiares de detenidos desaparecidos, Javier Tassino saludó la decisión y reflexionó sobre la importancia de continuar reivindicando el reclamo de memoria, verdad y justicia. Sí, es un impulso, ni que hablar, lo que confirma aquel relato inicial de que había, de que bueno, los habían matado, los sacaron, hicieron un horno, los quemaron, tiraron la ceniza al mar. Evidentemente en aquel momento cuando se dice es para que bajarte el ánimo y chao, de este ómnibus me bajo, no busco más nada porque es terrible. Vamos a seguir, ni que hablar. Aparte, vamos a seguir porque esta última marcha y todo lo que dio alrededor de esta marcha, todo ese apoyo, toda esa cosa de ánimo, de comprensión de la gente. Consultado sobre el planteo de Santiago Gutiérrez, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, sobre la necesidad de buscar herramientas que den garantías a quienes tengan información sobre los desaparecidos para dar, Tassino sostuvo que su posición es que la impunidad no puede ser una opción. Más allá de que ya lo hemos visto en familiares algunas veces, la mía es realmente que el Estado se preocupe por buscar la verdad. Hay una parte de esto que se oculta, que se protege la impunidad. La información que falta, que no está en los archivos, la tienen escondida en definitiva los militares en determinados lugares. Sabemos que es así, porque ellos guardan absolutamente todo. Que esos tipos, que esos asesinos estén afuera, es un peligro para la sociedad, es un peligro para la democracia. Hay que entender eso, ¿no? Y para el abogado Martín Fernández, que es patrocinante justamente de las familias que están buscando restos de detenidos desaparecidos, es fundamental que el Estado comience a coordinar con otras instituciones para avanzar en la búsqueda. Para el jurista hay que exigir información a quienes la tienen. Han existido algunas informaciones que han posibilitado algunas líneas de investigación. Hay otras en que incluso se han marcado lugares que luego no eran así. Se ha dicho que hasta existió la famosa Operación Zanahoria, que con esto queda absolutamente desvirtuada y es una muestra más de la intencionalidad de mantener un relato. Para que se pare de buscar. Para que se pare de buscar, para que se pare de intentar buscar la verdad con relación a esto. Porque, claro, una cosa es un ejército que diga que estaba luchando y otra cosa es un ejército con, digamos, personas que van surgiendo de la tierra, que eran maestros, escribanos, mujeres embarazadas. Entonces, no hay ningún acto de nobleza, no hay ningún acto de nada, ni de valentía, ni nada que se pueda apreciar de la institución. Entonces, ese relato se empieza a caer. Es necesario seguir avanzando en líneas coordinadas de investigación en el que esté todo el Estado. En estos momentos había surgido la noticia que se iba a realizar un convenio hasta con la UTE por un tema de un cable en un establecimiento militar. Y nosotros tenemos la experiencia de haber estado años con oficios a la UTE, con oficios a la Comisión de Patrimonio por la tablada, etcétera, y todo ese tiempo es tiempo que se pierde y que se va entre solicitud de información a un lado, que el otro lado lo recibe y empieza a buscar, digamos, por lugares que no debe ser. Entonces la coordinación es como fundamental en esto.
Los integrantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho van a recurrir la decisión del Consejo de Facultad que creó una comisión de expertos para limitar la actividad del consultorio. El docente Juan Cereta, integrante de este consejo de su facultad en representación del movimiento universitario renovador, dijo que existe interés en controlar qué casos se toman y que la resolución vulnera la autonomía y la libertad de cátedra. Está mencionado tanto en la carta del colegio como en la propia resolución. Yo creo que molesta tanto cuando la universidad se compromete con causas polémicas, con causas que mueven las aguas, decía yo el otro día, pero también molesta que esto tenga visibilidad, que la gente sepa que tiene derechos. Yo creo que hasta con una visión de una democracia participativa, no solamente representativa, ¿no? Solamente elegimos representantes cada 5 años, sino que también la democracia se ejerce todos los días y que personas que muchas veces no tienen por qué saber que tienen derecho a algo, encuentren la posibilidad de reclamarlo, de plantarse como alguien que cuestiona la garantía sobre el goce de sus derechos al Estado, ¿no? Acá, evidentemente, en los últimos años ha habido un cambio en las actividades de consultorio donde se han creado grupos especializados, como el de Juan y muchos otros, que han desafiado el poder. En definitiva ha sido eso, a veces proponiéndoselo, como en el caso de la clínica, pero también a veces de casualidad, porque los casos que llegaron nos desafiaron como en el caso de Juan, y el compromiso universitario hizo que eso interpelara al poder. Por eso lo que decía Juan de los dos modelos de universidad no es menor. Acá está en juego si queremos una universidad que interpela, una universidad que se compromete, que propone insumos o genera insumos para el debate público, o queremos una universidad complaciente con el poder, que no complica las cosas, que no hace mucha ola y que no genera problemas al sistema político. Otra pausa bien breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias y vamos a recibir nuevamente a nuestro periodista Federico Yurkovich. Adelante, Federico. Preguntamos a las personas, nos dicen que bien se manejó la pandemia, que bien que se llamaron a los científicos, muy bien. De Carolina Cose que a las mal internas que no del 30 de junio, Sistema Nacional Integrado de Salud es el tema, ya hablaron todos los expositores, está cerrando el panel María Julia Muñoz, que acaba de decir que han sido 5 años de desaciertos y errores en materia de salud por parte del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, y también ha dicho que la pandemia se ha manejado mal, contradiciendo de alguna manera el discurso del gobierno en cuanto a cómo fue Uruguay en este contexto. Si les parece, se está refiriendo a eso todavía, la escuchamos un poquito más. ¿Ustedes vieron que se fuera a la casa de las personas y a los contactos a ver qué es lo que pasaba y se educara a la población? No se hizo nada. Con el perdón de lo buena persona que será la ministra, que no la conozco más que de vista, dijo, y bueno, tendremos más casos. Ahora, no se puede tener actitud prescindente cuando se trata de la salud de las personas. No se dice, y bueno, tendremos más casos. Se dice, haremos junto al pueblo todo lo necesario para no tener casos. Por lo tanto, creo, ya me dice que tengo tiempo, que estoy en el tiempo, pero creo que en realidad debemos tener claro que hay que mejorar, que hay que volver a construir un sistema en la que los usuarios, los trabajadores y las empresas puedan lograr acuerdos, porque los acuerdos se pueden lograr cuando se explicitan. Y los acuerdos necesitan también, como todo en la vida, regulación, y el Ministerio necesita, sin lugar a dudas, una mejor rectoría. Y esa mejor rectoría no se ha hecho en estos momentos. Y creo que, sin duda, voy a terminar diciendo por qué pensamos que Carolina es la persona indicada para llevarlas adelante. Porque en realidad Carolina, al igual que Tabaré Vázquez, nació en un barrio obrero. Porque Carolina sabe cuáles son las necesidades de las personas trabajadoras y humildes. Porque Carolina desde estudiante estuvo militando porque esas personas tuvieran y nos dieran más posibilidades de vivir en una sociedad justa. Porque en realidad
Si la jurisprudencia dice que hay que cuidar los bienes públicos, el trabajador público como un buen padre de familia, yo digo, ese concepto quedó un poco obsoleto y diría, Carolina va a saber cuidar con honestidad los bienes públicos del país como una excelente madre de familia. Estábamos viendo allí entonces, aparte de lo que estaba diciendo la ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, esto en el marco de esa convocatoria que realizó la precandidata al Frente Amplio, Carolina Cose, a varias ex ministros de Salud Pública que la van a estar apoyando. Hablemos de fútbol. Hoy, hace un ratito, en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, en Paraguay, fue el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores. Se definió el cuadro con los enfrentamientos de eliminación directa. Estaban nerviosos los hinchas y las hinchas de Nacional. Bueno, Nacional va a tener que enfrentar a San Pablo. Peñarol va a tener que ir contra el cuadro que resulte primero en el grupo C, y esto todavía no se definió a falta de encuentros que están pendientes. Así se estaba, ahí estamos viendo la ceremonia oficial de la Conmebol cuando se anunciaba. Na competição, classificou com 8 pontos. Atlético Mineiro, do Brasil. Atlético Mineiro de Brasil, campeón de la Conmebol Libertadores 2013, un año antes que San Lorenzo de Almagro, de la mano de Ronaldinho Gaúcho, fue primero del grupo G con 15 puntos. Primer duelo ya, Argentina-Brasil, se define en Brasil. Nacional, do Uruguai. Nacional do Uruguai, time com mais participações na Conmebol Libertadores, são 51 participações em total. Foi tricampeão da América em 71, 80 e 88 e foi segundo no grupo H com 10 pontos. São Paulo, do Brasil. Sao Paulo, tricampeón continental. 92, 93, 2005, alcanzó la punta con el último juego ante Talleres, ganando 2-0. Bien, ahí estaba entonces Nacional con San Pablo y Peñarol. Las y los hinchas van a tener que esperar unos días para saber con quién se van a enfrentar, con qué cuadro. Y se jugó parcialmente la fecha 15, última del torneo de apertura, este fin de semana. Vamos a ver el show de goles. 41 puntos de 45. Campeón invicto, 31 goles a favor. Ese fue Peñarol en el marco del torneo Apertura. Llegó al final este certamen para el aurinegro y para el Centro Atlético Fénix, que jugaron el domingo por la tarde en el Estadio Centenario con condiciones climáticas quizás no tan favorables. Con algunos cambios Peñarol, pero con futbolistas que le dieron precisamente el torneo Apertura. Con Leo Fernández, antes en el intento, aquí con Silvera. No fue del todo bueno el partido que tuvo este intento de Dudú y la tapada de Washington Aguirre. Los ausentes de Peñarol que se hacían presentes en la tribuna, todo seguía 0-0, pero va a llegar una jugada capital, clave en el partido. Doble tapada de Aguirre. ¿Y sabe qué pasa después de esto? Llega el gol de Peñarol. Así lo veía Aguirre junto con Berseri, centro de Leo Fernández, sale mal el guardameta y Damián García anota el gol que le da la victoria para este Peñarol, que ya se quedó hace algunas fechas con el campeonato y que ya piensa en el torneo intermedio que va a comenzar la próxima semana cuando juegue frente al Montevideo Wanderers. El partido termina con este tiro de Leo Fernández. Travesaño, el disparo del mejor jugador que tuvo Peñarol a lo largo del certamen. Lo festeja Aguirre. Peñarol 1, Fénix 0, Estadio Centenario. Bien, y por su parte en la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, Aguada le ganó en el Palacio Peñarol por 66-65 y la serie seguirá el jueves en la cancha del Aguatero. La candidata del oficialista partido de Morena, Claudia Sheinbaum, va a ser la primera mujer presidenta de México al haber obtenido al menos entre un 58,3% y 60,7% de los votos en las elecciones celebradas este domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos
que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se debate entre las presiones populares para aceptar la propuesta de paz de Estados Unidos y liberar a los rehenes y las posiciones radicales de sus aliados de la ultraderecha que amenazan con abandonar el gobierno si la misma es aceptada. En un nuevo intercambio de posiciones públicas en las que no parece haber total claridad por parte de Israel con respecto a su propia propuesta sobre el cese al fuego, expuesta por Joe Biden hace 2 días, el ministro de Defensa israelí afirmó este domingo que su país no aceptará que Hamás siga gobernando Gaza en ninguna fase del proceso para poner fin a la guerra y que está examinando alternativas al grupo islamista. Sin embargo, Pierre Falk, principal asesor del primer ministro Netanyahu en política exterior, confirmaba que Israel había aceptado el acuerdo marco para poner fin a la guerra de Gaza, que fue presentado por Biden, aunque lo describió como defectuoso, y que las condiciones israelíes en cuanto a la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás como organización terrorista genocida no han cambiado. Horas antes, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, había dicho que si Hamás aceptaba el acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos esperaba que Israel también lo aceptara, luego que el presidente Biden afirmara que es hora de que termine la guerra, al anunciar su plan dividido en 3 partes que comenzaría con un alto al fuego de 6 semanas. En medio de protestas cada vez más intensas y presiones para que el gobierno acepte el acuerdo para liberar a los rehenes, el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional de Israel dijeron que se oponían a llegar a cualquier acuerdo antes de que Hamás fuera destruido, ya que esto significaría un triunfo del terrorismo. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central y mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, quedamos con los títulos. Este martes la Cámara de Diputados tratará las modificaciones del Senado a la Ley de Medios que deberá confirmar o rechazar. El sindicato de Antel denuncia que el proyecto es un atentado contra la empresa pública y se moviliza al Parlamento con un paro nacional de 24 horas. La Sociedad Interamericana de Prensa se suma a las organizaciones internacionales que considera antidemocrático el proyecto de ley de medios que aprobó el Senado y la compara con las que existen en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Desde el organismo anunciaron que se comunicarán con el presidente Luis Lacalle Pou si diputados aprueban el proyecto. Integrantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho recurrirán a la decisión del Consejo Universitario, que creó una comisión de expertos para limitar la actividad del equipo docente. Mañana se celebra el Día Internacional de la Fertilidad. En Uruguay, casi 7 mujeres de cada 1000 hacen uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Las parejas provenientes del área metropolitana y del sector privado de salud tienen mayor acceso a los tratamientos de fertilidad. Claudia Sheinbaum, del partido Morena, será la primera mujer presidenta de México, al haber obtenido una ventaja de 30% en la votación de las elecciones celebradas este domingo, según confirmó el Instituto Nacional Electoral del país azteca. El Ministerio del Interior, INAU, el MIDES y el municipio A trabajan en coordinar acciones para atender la situación de inseguridad en el barrio Maracaná y se anunció que vecinos y vecinas van a participar en las próximas horas de una reunión para analizar la situación. Entre los reclamos de la población está la necesidad de mayor iluminación y cámaras de seguridad.